Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Espero que el Señor les esté bendiciendo. Sin duda que en lo personal el Señor me ha bendecido en esta mañana con la adoración que nos guiaron los hermanos de alabanza. Y doy gracias a Dios por la bendición que es para la iglesia cada vez que los hermanos de alabanza nos dirigen, ¿no? Domingo a domingo. Van cambiando quién dirige, quién toca, muchas veces, bueno, puede repetirse algún músico, pero una de las cosas que podemos ver es la disposición de adorar y de servir al Señor que cada uno tiene, que trascienden las generaciones, ¿no? Y bueno, doy gracias a Dios por la sensibilidad también al hacerlo, porque no son solo canciones que se cantan, sino que son experiencias de vida que también transmiten con nosotros los hermanos cuando nos dirigen en la alabanza, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por eso. No sé cómo están hoy por estar aquí en la iglesia. ¿Están alegres, contentos? Tal vez, bueno, uno haya venido con cargas, haya venido también con alguna duda en su corazón, con alguna tristeza también en su corazón. Bueno, mi oración es que el Señor pueda estar tocando tu vida, tocando tu corazón en esta mañana. Uno de los pasajes que a mí me impactó cuando empecé a leer los evangelios por mi cuenta, ¿no? Ya venía con una historia de escuela dominical desde muy temprano en la niñez, pero bueno, allí en la adolescencia uno empieza a leer los evangelios por su propia cuenta, ¿no? Tal vez allí me regalaron la primera Biblia que tuve, ¿no? Aquellas Biblias de tapas negras con el borde rojo. Danilo conoce la historia que se la conté, pero bueno, ahí en la adolescencia uno empieza a leer la Biblia de forma personal, ¿no? Y una de las historias que me impactó cuando llegué al Evangelio de Marcos es una que, bueno, ahí en la Biblia nos habla del endemoniado gadareno, ¿no? Yo le invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Marcos y vamos a estar meditando y considerando esta historia y, bueno, las lecciones que el Señor también tiene para nosotros en esta mañana. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, voy a leer de los versículos del 1 al 20. Aprovechar a servir agua mientras que ustedes buscan. Dice así la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, pues en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque él decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como les decía, este es uno de los relatos que más me impactó, y tal vez ha sucedido lo mismo cuando usted empezó a leer los evangelios, ¿no? Es impactante el cambio y la sanidad que este hombre recibe en su encuentro con Jesús. Una sanidad total, una sanidad del alma, sanidad física, sanidad emocional. Estamos hablando de la región de Gadara. Cuando hablamos de la región de Gadara, estamos hablando del lado opuesto al mar de Galilea, ¿no? De un lado estaban los judíos, del otro lado del mar de Galilea había una región que se llamaba Decápolis. Por el nombre, como ustedes pueden intuir, era una región más bien de ascendencia griega. Toda esa zona, 3 siglos antes, había sido ocupado por los griegos, y había una gran influencia de los griegos en esa región de Decápolis. O sea que estamos hablando la otra orilla del lago del mar de Galilea, donde, allí su población era mayormente gentil. El relato nos habla de que había cerdos paciendo en aquella región. Bueno, ustedes saben bien que los judíos no crían cerdos, ni consumen, ni tienen para el consumo humano este tipo de carne. Entonces eso nos habla también de que ese lado del mar de Galilea, la influencia judía era prácticamente nula. Pero nos preguntamos qué hacía Jesús en ese lugar, por qué había llegado hasta ese lugar. Ustedes, si van hacia atrás en el relato, o en 2 de los evangelios sinópticos por lo menos lo cuenta, en lo previo a la llegada a la ribera de la región de Gadara, ellos, los discípulos junto con Jesús, pasan uno de los momentos más emocionantes de sus vidas, cuando una tempestad en el medio del mar prácticamente hunde la barca en la cual iba. ¿Recuerdan esa situación? Seguramente Jesús, muy agotado, estaba durmiendo allí, y los discípulos estaban abrumados por la situación y despiertan desesperadamente al Señor porque temían perder su vida. O sea, esto fue lo previo a llegar a esta ribera. Pero evidentemente cuando uno hace lectura de esta narración se pregunta con qué propósito iban hacia ese lugar. ¿Por qué razón un rabí judío con sus discípulos iban a una región donde prácticamente el judaísmo no tenía influencia? Probablemente ni serían bienvenidos en aquel lugar. Podríamos decir, bueno, hay un propósito implícito en esa travesía en el mar, donde los discípulos entendieron que Jesús es Señor de las circunstancias naturales también, porque Él ordenó al mar y al viento que se callaran y que se sujetaran, y se hizo una gran bonanza. Y los discípulos se preguntaban, ¿quién es este?
Hay una lección y un propósito implícito en la travesía, pero ¿por qué llegar al otro lugar? En un documental que vi por televisión mostraban unas termas del tiempo del primer siglo, ¿no? Construcciones griegas a 10 kilómetros del supuesto lugar donde Jesús bajó con su bote. Quizá iban de vacaciones. Sin duda, todos los necesitamos pasar de vacaciones y tomar un tiempo de reposo y de descanso. Qué bueno hace para el alma y para nuestro físico. Pero cuando nosotros seguimos o ahondamos en el relato, vemos que inmediatamente cuando Jesús con sus discípulos bajan, llegan a la orilla, hay alguien que aparece de entre la vegetación y se le acerca y prácticamente encara a Jesús diciéndole: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Cuando llegamos a este punto del relato, ya nos empezamos a dar cuenta que no es un encuentro casual, un encuentro fortuito o sin propósito el viaje o la travesía al otro lado del mar de Galilea a esa región. Ya empezamos a ver que el viaje del Señor Jesús hacia el otro lado tiene que ver con alguien y tiene un propósito, aunque los discípulos no conocían cuál era. Tanto Jesús como las entidades espirituales que habitaban en este hombre sabían y conocían que se iba a producir este encuentro. No fue un encuentro casual y podemos decir, si no encontramos otro propósito mejor, que el hecho de encontrarse con este hombre era el propósito de Jesús en este viaje. Qué bueno pensar que Jesús, para su actividad en lo que era la región judía de Galilea, para cruzar enfrentando peligros de muerte, para encontrarse con un solo hombre en esta situación desesperada. No sé si él estuviera pidiendo por liberación, no lo sabemos, el Evangelio no lo dice. Tampoco sabemos si la familia estuviera rogando por él. Es muy probable que sí, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguno de nuestros seres queridos sufriendo, buscamos de Dios y pedimos a Dios ayuda. Pero sin duda que el Señor le conocía y el amor por él le llevó a ese lugar y a ese momento. Como también pasa en otras historias del Evangelio, donde Jesús se encuentra en el lugar indicado, en el momento indicado, con la persona indicada. Jesús tenía un propósito para salvación y sanidad de este hombre y también para que el Evangelio fuera extendido en esta región donde los judíos no tenían incidencia. Del hombre del relato no se dice mucho. Probablemente fuera un hombre gentil. O sea, cuando decimos gentil, alguien que no era judío, probablemente su familia de origen griego o quizá de una cruza de las razas que habitaban en ese lugar. No lo sabemos, pero sí, por la región en la cual vivía podemos inferir eso. Este hombre hacía tiempo estaba sufriendo de esta condición. El demonio le había poseído. No sabemos hace cuánto tiempo, pero sin duda era lo suficiente como para que fuera alguien que la sociedad misma había marginado.
Le habían intentado dominar, lo ataban con cadenas, le ponían grillos y prácticamente nadie le podía sujetar. Y este hombre, día tras día, su actividad era correr, hacerse daño a sí mismo, dar voces, gritar en el medio de los sepulcros y de las montañas que había allí en ese lugar. La gente cuando le veía le esquivaba, tomaba el camino por el cual no él estaba, era el terror de los niños. Su apariencia era totalmente descuidada, prácticamente desnudo. Su cabello le cubría hasta la cara. Sobre su piel había costras y heridas que él mismo se causaba con piedras, se golpeaba, probablemente tratando de quitarse la vida. Su familia sufría y tal vez lo iba a ver, pero él mismo le tiraba piedras para que se fueran. ¿Cuánto dolor en esta condición? Ya la sociedad prácticamente le marginaba, no podemos con él, estemos lo más lejos posible de él. Pero el Señor así y todo le fue a buscar. Este relato nos muestra lo patente del mundo espiritual y tal vez no haya otro relato en las Escrituras que nos dé una descripción total del accionar del enemigo y su potencial para destruir la vida de la gente. Jesús dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, y el propósito de Satanás, el diablo, es destruir tu vida, destruir tu familia, destruir la sociedad en que vivimos, y muchas veces cumple su objetivo. Y este relato nos deja la convicción de que hay un mundo espiritual, que hay entidades demoníacas que operan en las personas y en nuestra sociedad. Y el fin de estas es destruir, es matar. La confrontación espiritual no es una ilusión en nuestra mente. No es una metáfora para explicar nuestras contradicciones internas. Es una batalla real entre enemigos reales. Las consecuencias de esta confrontación son reales y se experimentan a nivel físico, emocional y espiritual, como lo podemos ver en este relato. Que sanes mi corazón. Te entrego mi vida, así como estoy, con mis heridas, con mis dolores. Creo en ti, Señor. Si es tu decisión hacer esto en esta mañana, me gustaría charlar contigo. El pastor Richa también puede hablar contigo. No te vayas de este lugar sin hablar con nosotros. Me voy a quedar un ratito aquí adelante. El pastor Richa lo vas a encontrar allá atrás. Pero si querés entregar tu corazón a Cristo el día de hoy, hacelo. El Señor está aquí. La sanidad del Señor no solo fue para este hombre, sino que Jesús le dijo, vete a los tuyos, ve a tu familia y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. La sanidad del Señor comienza por una persona y empieza a tocar el corazón de los demás. ¿Cuántos se habrán sanado por escuchar el testimonio de este hombre? Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque reconocemos que un día .
Tú cruzaste ese lago, Señor, sufriendo riesgos para venir a buscarnos. Porque nosotros también éramos como este hombre. Gracias te damos por tu gran amor con que nos amaste, que siendo aún pecadores y estando enajenados en pecados y muertos en pecados, Señor, tú nos rescataste y nos viniste a buscar y nos diste vida, Señor. Rompiste las cadenas y nos liberaste, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por el gran amor con que nos amaste. Te damos gracias, Señor, porque nos pusiste un nombre nuevo. Porque en los cielos está escrito nuestro nombre. Porque nuestra salvación está segura en tus manos, Señor. Gracias, Padre, porque tocaste a nuestra familia. Porque el corazón de nuestros hijos y nietos, Señor, han sido bendecidos con el relato del Evangelio. Gracias, Señor, porque has hecho las cosas nuevas. Te damos gracias por tu gran amor. Pedimos, Padre, que al igual que este gadareno, podamos abrir nuestra boca y donde estamos, con nuestra familia, en nuestro barrio, podamos decir cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.